Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles nuevamente a través de la comunidad Piensa Sano, en réplica de varias redes sociales que se vinculan con nosotros. Les saluda a su amigo Juan Bernardo López Alucin. Nuevamente con Marce. ¿Cómo estás, Marce? Muy buenas tardes a todos, muy bien, gracias y gracias por la invitación. Qué bueno, Marce. Pues estamos aquí en la parte 2. Recordarán, amigos, que la semana pasada tuvimos ahí algún inconveniente, cuestión de la lluvia, de la conexión de internet. Hoy nos movimos, como ustedes ya se darán cuenta. Queremos agradecerle mucho a nuestros amigos del restaurante Sazón Español La Aceituna. Estamos aquí al pie de la emblemática Maquinita 212, aquí en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, y agradecer mucho el espacio que hoy tuvieron a bien darnos oportunidad de poder coincidir, porque además del tema considero pues una parte importante, ¿no? El irnos ya adaptando, el ir ya conviviendo. Aquí vemos que pues hay varias personas en diferentes contextos y nos da mucho gusto igual el ir viendo esta convivencia que ya se va dando entre las personas. Pues Marce, sin más preámbulo, creo que es muy importante si nos das oportunidad, pues nuevamente un poquito de forma muy general. ¿Quién es Marce? La preparación que tienes muy general, la semana pasada ya no la compartió, y pues hacer un preámbulo, ¿no? de la anterior sesión a donde nos compartiste parte de la personalidad, de la salud mental de forma general, y hoy recordar, amigos, que lo vamos a hacer puntualizando en las alteraciones de la salud mental, pero con base o en relación, a la COVID-19. Entonces, pues Marce, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcela Córdoba y soy psicoterapeuta, licenciada en psicología por la Universidad de las Américas en Puebla, y posteriormente hice la maestría en neuropsicología basado en la educación por la Universidad de La Rioja en España. Y pues ya llevo casi 20 años de experiencia terapéutica. Y bueno, trabajo actualmente en un colegio, que es el enfoque que le he dado a mi profesión. Ok, perfecto, Marce. Pues entrando a esta parte y a lo mejor desde este plano general, ¿no? De la salud mental, ¿qué elementos son importantes en la salud mental? Este desarrollo de forma rápida que tú nos compartías hace 8 días, si nos puedes poner en ese contexto para de ahí iniciar a la parte, ¿no? De las alteraciones por la COVID-19. Claro. Bueno, entendemos por salud mental todos los aspectos que involucra el bienestar, finalmente, ¿no? Los aspectos, como decíamos la semana pasada, aspectos genéticos que van a tener una influencia directa en cada ser humano, aspectos físicos, aspectos psicológicos, emocionales, la familia y el contexto. Es decir, todas las historias, experiencias que podemos tener a lo largo de la vida que van a ir marcando la parte del bienestar mental, mental psicológico, quisiera yo decir. Entonces, bueno, son muchos factores que hay que tomar en cuenta para poder tener este tipo de bienestar. Y bueno, como encuadre, ¿no? Y me gustaría ya referirme directamente al tema de la pandemia. Creo que la pandemia nos ha repuntado o nos ha causado como muchas secuelas justamente en estos puntos, ¿no? Ahora, Marce, en esa parte, iniciamos pandemia diciembre de 2019. De forma general, ¿cuál era la recurrencia en este apoyo, en este acompañamiento de la salud mental? Digamos, ¿qué problemática existía o qué situaciones socialmente estaban en ese momento? Pues creo yo que era más estrés laboral, situaciones de pareja, con los niños pues sí, lo normal, ¿no? Era como déficit de atención, bullying, dislexias, no sé, como todas estas situaciones del desarrollo generalizado de los chicos, ¿no? En el caso de los menores, y que ahora sí vemos mayor incidencia, o sea, tocando este punto, ¿no? Con los niños hay mayor incidencia de todos estos trastornos, y creo que sí ha habido pues un cambio, ¿no? Un aumento. Entonces, viene diciembre de 2019, una situación de inicio, ya lo hemos platicado muchas veces, de incertidumbre. De inicio no pensábamos que fuera a tener el impacto que se escuchaba, un tema apocalíptico, un tema de película, un tema a donde nuestra dinámica social no permitía que eso fuera a pasar, ¿no? Claro. Que las escuelas cerraron sus puertas, que la economía se pusiera en riesgo y principalmente la salud, la vida, se pudieran comprometer. ¿Cómo fue este paso, cómo fue este inicio de la COVID-19 en estas alteraciones de la salud mental? También cabe mencionar
sí ha sido difícil, ¿no?, para nosotros como terapeutas dentro de este ámbito, el poder ver muchos pacientes, ya no tanto con cosas, como decía yo anteriormente, ¿no?, con situaciones emocionales, sino ahora ya en un aspecto más psiquiátrico que viene siendo trastornos, ansiedad, depresión, ¿no?, como algo ya donde se tiene que medicar. Entonces sí ha habido un cambio rotundo. Ok, sí ha existido una agudización de no solo un plano emocional, sino sí esa parte emocional a un tema ya clínico, inclusive. Ya psiquiátrico, ¿no? A un clínico, tema que requiere ya tratamiento médico, un acompañamiento más especializado en este punto. ¿Cómo se pudiera catalogar estas alteraciones? ¿Lo pudiéramos hacer por rango de edad, por cómo pudiéramos marcar ya? Porque me queda claro que es un tema muy amplio, ¿no? Un contexto muy amplio. ¿Cómo pudiéramos ir puntualizando las alteraciones que se han presentado por la COVID-19? Claro, quisiera hacer mención dentro de esto, poder dividir todas estas afectaciones o estas situaciones que han estado ocurriendo por etapas, ¿no? Creo que hay 3 etapas importantes. La infancia, cómo ha impactado en los adolescentes y cómo nos ha impactado a nosotros como adultos. Entonces, en el tema de la infancia, creo que el COVID realmente ha venido a tener un atraso general de todo el desarrollo de los chicos, en la parte social, en la parte del lenguaje, en el caminar, ¿no? De pronto el estar tanto tiempo en casa, pues era como más tiempo, inclusive en poder dejar el pañal, por ejemplo, en el control de esfínteres, han tardado más los niños, han tardado más en hablar, como si ha habido un ligero atraso dentro del desarrollo, y la parte social, pues ni decir. Sí, la socialización que se hacía en este desarrollo por etapas, vamos a marcarlos de esta parte pediátrica, infante, sí se ha visto limitado, ¿no? Además de un tema ya en la parte escolarizada que ahorita nos puedes compartir, sí entiendo, y muchas personas que tenemos pequeños, pues creo que esto podemos constatarlo, ¿no? Sí. Desde nosotros, es que tú hablaste a tal edad, hiciste tal actividad, el aprendizaje, ¿no?, por imitación, Sí. ahorita esa parte se limitó porque la socialización se vio lógicamente complicada al momento de un aislamiento, al momento de estar viviendo situaciones complicadas en el núcleo familiar, en el núcleo cercano. Considero que eso fue algo que impactó de primer punto en esta parte infante, en esta parte del desarrollo de la educación. Así es, sí, se ha visto como muy tocado este tema, y sí se nota pues que ha habido una diferencia con los niños que teníamos en otras generaciones, en ciclos escolares pasados. Teníamos pues ciertos parámetros, ¿no? Los niños de primero, los niños de segundo, de preescolar, y ahora hay una diferencia ya con los niños, ¿no? Y debemos de tomar en cuenta que el niño aprende a esta edad con el movimiento, con la experimentación del medio, cosa que pues todo el tiempo en casa no hay movimiento, no hay desarrollo en todos los sentidos. Entonces, perfecto. Un poquito de la infancia. Y marcando eso que recuerdo, ¿no?, la semana pasada, que la personalidad habitualmente a los 7, 8 años ya se iba como estableciendo, ¿no? Entiendo que igual la personalidad desde ahí ya pudo tener alguna alteración. Vamos al siguiente escalón, la parte de los adolescentes. Y creo que aquí hay una balanza importante porque el adolescente sí tuvo este desarrollo, sí tuvo este inicio, llevó una etapa, ¿no?, la primaria o en esa socialización, y de pronto llegar a un punto a donde decir, te tienes que aislar, lo que socializabas ya no, las actividades que escuela que hacías ya no. ¿Cómo impactó en la parte de los adolescentes? Sí, si defino un desarrollo en los niños, sería el movimiento. El movimiento es el que nos va a generar todo el desarrollo. Y si defino algo en el adolescente, es la parte social, porque entonces es justamente cuando se está desarrollando la interacción con el otro, el pertenezco al grupo y, importantísimo, el quién soy. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me defino? ¿Qué quiero? ¿No? Como adulto, como irme definiendo. Entonces creo que justamente en ese punto el adolescente fue impactado, en la parte del quién soy, en la parte y vimos bastantes depresiones que antes se daban en adultos, ahora el rango de edad, ¿no?, y usted me dará esos datos, el rango de edad en depresiones pues fue cada vez menor, ¿no?, dada la pandemia, y el punto de la socialización. O sea, sí he atendido chicos y bastantes chicos que se frustraron este año, básicamente este año, por no poder socializar, salir, ir al cine, ¿no? Y bueno, estamos también en esta etapa de la pareja, me gustas, te gusto, y pues nada de eso se estancó todo esto. Porque entiendo que en esta etapa de la adolescencia
una situación de angustia, de depresión, digamos, se pudiera permitir o se pudiera presentar de forma habitual. Pero con la pandemia, al limitarse todo esto, pues lógico que se aumentó el riesgo, ¿no? Compartíamos y algunos datos de lo que se pudo revisar y ya lo escuchamos, y amigos, ustedes tienen ahí la información. Sabemos que hoy las redes sociales, esta parte digital ayuda mucho, pero el rango de suicidios sí se amplió. Normalmente desde el 2010, digo, esto ha tenido un crecimiento importante. 2010 en promedio eran 5,000 suicidios al año en México, y ahorita cerramos el año pasado en promedio en 8,000 aproximadamente, 8,000 suicidios. Cada año se ha manifestado un aumento, pero sí el anterior, un aumento importante, en promedio del 10%, 9-10%, con cifras oficiales del INEGI. Y lo que te compartí ahorita es que el principal rango de edad es de los 15 a los 35 años de edad, ¿no? O sea, iniciando, considero esta etapa de la adolescencia, y marcando esta parte de plenitud joven, ¿no? De los inicios, digamos, de esta adultez. Entonces, yo creo que por ahí se va marcando, y algo que me llamó mucho la atención es que de cada 10 casos, 8 era en hombres. O sea, sí movió la tendencia hacia los hombres. Te compartía, no sé hasta dónde, por un tema laboral, ¿no? Digo, muchas personas perdieron el trabajo, muchas actividades económicas se limitaron, y creo que esa parte de depresión, de angustia, además de las pérdidas que se pudieron tener de familiares, de cercanos, creo que todo eso fue implicando para que esta parte se agudizara. Y sabemos que del suicidio pues está el antecedente de la depresión, la angustia, ¿no? Yo creo que por ahí pudo haber marcado la pauta en este sentido. Y creo yo también la parte emocional, ¿no? Creo que de pronto el género femenino pues estamos más acostumbrados a poder expresar lo que estoy sintiendo, ¿no? Y con los hombres de pronto era como más tensión o más estrés, porque no hay una expresión, porque a lo mejor era como, bueno, soy el jefe de familia y necesito dar la cara y necesito estar fuerte porque pues el barco se está moviendo. Por toda la enfermedad que de pronto muchas familias tuvieron que pasar, y a lo mejor también esto fue generando, ¿no? Aparte de este aspecto social de género masculino, pues también la parte emocional creo que tiene cierta influencia también en cómo los chicos cómo lo expresaban los y hombres, que se limitara en el hombre, ¿no? Perfecto. Y la siguiente etapa, los adultos, ¿cómo repercutió? ¿Qué alteraciones se agudizaron? ¿Qué cambios? ¿Cómo se comportó este grupo de los adultos ante la COVID? Claro, yo considero, y bueno, es algo que vemos en terapia, la capacidad de adaptación que tiene un niño es muy fácil, ¿no? Yo Aprende rápido, se adapta rápido. Se adapta muy rápido en realidad, no tiene mucha resistencia al medio. Entonces, como lo mencionábamos, ¿no? Fuera del aire, los niños les dijimos, nos vamos a casa a clases virtuales, sí. Se fueron, ¿no? Regresamos al colegio, sí. Te pones cubrebocas, ¿no? Todo, te lavas ahora las manos, y todo fueron adaptándose. Finalmente les costó 2 semanas, quizá, ¿no? Poder hacer este tipo de adaptaciones, cosa que en los adultos no. Los adultos realmente tenemos más apegos, más resistencias, más temores, más todo. Entonces es como mucho más difícil poder tener una capacidad de adaptación en el adulto. Y creo que este punto en específico fue lo que en este momento pues a muchas personas les cuesta, ¿no? Y quisiera enfocarme porque a lo mejor el público es más hacia esta edad. El poder mirar que la gente adulta ha tenido más implicaciones, más afectaciones. Todos hemos tenido afectaciones, pero me parece que la capacidad de adaptación, de resolución, pues ha sido más difícil en los adultos justamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha devenido más enfermedad, pues más situaciones también de salud mental, justamente. Supongo que un tema de depresión, un tema de angustia, pero ¿cómo está la situación del miedo? Porque creo que como personas, como seres humanos, la seguridad, la certeza, digo, me queda claro que van de la mano, pero me refiero el saber qué va a pasar mañana, qué puede pasar en un mes. Si tengo de pronto una enfermedad, inclusive crónico-degenerativa, pues hay personas que yo veo que hasta planean, ¿no? Decir, bueno, doctor, yo pensaría que con esta enfermedad, con mi familia, físicamente, pero la COVID-19 fue una enfermedad que hoy podía contagiar, que en 2-3 días podía complicar y en 2 días más podía fallecer la persona. Hasta dónde el que se haya afectado, creo que la parte o de los elementos básicos de la vida, que es el poder respirar, ¿no? El sentir esa falta de oxígeno, esa situación de angustia de no conseguir tanques, de no haber un servicio, no existir servicios de salud disponibles. Sí. ¿Cómo fue la parte del miedo
hacia el adulto ante la COVID-19, implicando alteraciones en la salud mental? Sí, creo que hay dos situaciones que fueron muy marcadas, la incertidumbre y el miedo, justamente, ¿no? Y bueno, y la tristeza que venía de tanto sufrimiento y tanto dolor que muchas personas a nivel mundial pasamos. Y creo que esos dos puntos, la incertidumbre de todo, de si hoy estoy, mañana no, si mi familiar hoy está, mañana no, ¿no? Llegábamos a un límite de decir qué es lo más importante en este momento. Lo más importante es la vida, ¿no? Salvaguardar la vida y la parte íntegra de cada elemento de mi familia. Creo que llegábamos a situaciones mentales muy extremas y creo que eso degenera, ¿no? o deriva en una situación de salud mental, ¿no? Que muchas personas se ha podido regularizar y otras personas se quedaron ahí. Claro. ¿No? Porque bueno, finalmente fue un momento de crisis para todos. Claro, Marce, porque inclusive, bueno, y lo comparto desde el plano que hacemos, ¿no? De estar en un servicio de salud, considero que hay ciertas enfermedades que para atender inclusive emocionalmente o en este contexto, pues ya puede haber un antecedente, ya puede haber una experiencia, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de un tema de cáncer. A lo mejor al compartir con otras familias que han vivido esta situación, pues puede haber, digamos, un caminito, ¿no? De cómo guiar, de cómo abrazar, de cómo el poder inclusive vivir un duelo, ¿no? Hay un duelo donde supondría, y lo hablo con mucho respeto, tú eres la experta, de que debe de existir alguna experiencia, ¿no? Que pueda equilibrar esta parte de tristeza. Y ante la COVID-19, pues de pronto el duelo no se vivía. De pronto era el que veías a tu familiar que ingresaba a un servicio de salud y ya no lo veías. Ya no había un contacto inclusive de saber qué había pasado. Se aumentó el temor de ir a un hospital porque decían en el hospital van a fallecer, van a morir, pero en casa igual no había condiciones. Digo, es una enfermedad todavía que no hemos podido descifrar. ¿Cómo esa parte de no poder vivir inclusive un duelo como habitualmente, perdón por la expresión y espero se valga el término, como tradicionalmente lo hacemos, vino a mover también esta parte? Claro, creo que específicamente en ese tema del duelo, pues se quedó todo, como usted bien lo mencionaba, pues ahí, ¿no? Como en el aire abierto. Muchas personas desafortunadamente no volvieron a ver al familiar, ¿no? O lo entregaban ya en cenizas. Sí. Y realmente no había esta parte ritual, ¿no? Tradición de la velación, el que todos vienen a acompañar a la familia, porque pues son tradiciones que de alguna manera nos ayudan al duelo, finalmente, porque son días en lo que yo voy asimilando que mi familiar ya no está, que hay mucha gente que me acompaña, es este ritual de la velación del difunto, pues realmente es un acto emocionalmente y psicológicamente de contención, ¿no? De contención a las personas que están viviendo esto, y nada de eso hubo. Claro, sí, de sensibilizarte, de recordar la parte bonita y sobre eso equilibrar esta tristeza. Y de llorar en ese momento, ¿no? Es como, ay, saco y libero, ¿no? Y para muchas familias pues no hubo este contexto y en general ha sido difícil porque en realidad ya no se pudo ni tener el duelo y sí creo que se generaron muchos traumas. Y bueno, aquí podemos decir del estrés postraumático, ¿no? Que generalmente de pronto era como, tuvo estrés postraumático por un accidente, no sé. Sí. Pero ahora la recurrencia en estrés postraumático está muy tangible con lo que se tangible, en depresiones, en ansiedad. Todo porque esto... entiendo que hasta en una parte física, Marce, o sea, todavía hay muchos pacientes que están viviendo las secuelas, que van a quedar ya secuelas inclusive muy probable para toda la vida. Nos tocó y he tenido contacto con varios amigos que hacen, por ejemplo, rehabilitación física, un tema pulmonar, varias actividades que realizaban del día a día se limitaron ya en las personas y yo creo que eso también viene a sumar a esta depresión, a esta angustia, a este miedo, ¿no? Sí, que estábamos y que ahorita... nunca habíamos vivido algo así, ¿no? Usted hablaba hace rato de los pacientes con cáncer o de cualquier situación psicológica, ¿no? Que pudiese estarnos limitando en algún momento de nuestras vidas. De alguna manera era conocido el tema, ¿no? Como, bueno, es que mi familia hubo un caso de cáncer o de... ¿no? Era como algo que teníamos como una idea de escucharlo y una idea de cómo trabajarlo. Sí, hasta decir, están en esta etapa, ¿no? Están viviendo esta etapa. Pero con esta situación de COVID, pues la verdad nadie sabíamos nada, ¿no? Como había puntos y había emociones inclusive que nunca antes habíamos tocado, nunca antes habíamos
como introyectado, sentido, expresado, porque no habíamos tenido la necesidad. Claro. Uh-huh. Sí, ¿no? Vino a implicar en muchas situaciones. Sí. Marce, pues mira, vamos a aprovechar para saludar a todos los amigos que nos van siguiendo en esta transmisión. Está por aquí Lore Cervantes Velázquez, gracias, y mira, aquí estamos ya con toda la intención, creo que ahora sí el sonido, la imagen están siendo idóneos, y qué bueno que Lore nos vuelves a acompañar como cada martes. Maite Cárdenas, gracias, buenas tardes, un gusto igual en saludarte. Carmen González, igual, habitualmente cada semana nos estamos saludando por este medio. Oscar González, fuerte abrazo, igual la semana pasada por ahí nos hacías una pregunta, y qué bueno que el día de hoy dé seguimiento a esta emisión. Nos comenta por aquí Fernando León, un gusto saludarle, Doc, la iniciativa de Piensa Sano, y muy pronto nos vamos a saludar igual a través de esta cámara y estos micrófonos. Nos pregunta, ¿qué datos hay que identificar en los adolescentes que se aislaron 2 años y que tal vez requieran de apoyo psicológico? Y quiero entender, pues muy probable en esta etapa, la secundaria, el bachillerato, sí, la licenciatura, la universidad. Yo creo que en este desarrollo, en esta parte del ser humano, el irnos preparando en un nivel educativo para llegar a un punto profesional a donde voy a decidir a qué me voy a dedicar en la vida, cierta convivencia, cierto momento de satisfacción de haber pasado toda esta parte básica de bachillerato, y limitar una graduación, limitar una última convivencia con personas con las que estuve conviviendo años, y experimentar mi inicio profesional, tocar la universidad a través de una pantalla. ¿Qué datos se pueden identificar en los adolescentes para saber si ellos requieren de un apoyo estrictamente en este grupo? Creo yo que el dato como primario sería, tenía ciertas conductas antes que en este momento cambiaron, es decir, hay un cambio en su conducta, o en lo que normalmente funcionaba, decía, ¿no?, cómo actuaba, y después de la pandemia hay un cambio, que yo note primeramente que hay un cambio, ¿no? Ahora, ¿qué cambios puntuales? No querer salir, por ejemplo, hablar menos. O sea, una persona que le gustaba salir, convivir, estar con amigos, y de pronto se aisló. Aislarse, situaciones del sueño, problemas con el sueño, insomnio, ¿algún trastorno? Trastornos del sueño, trastornos en la alimentación, también podríamos ver. Y como esta situación de no sentido de vida, me parece como, pues me da igual si voy, si no. Como no obtener satisfacción no tener en ciertos objetivos. Un sentido, no tener objetivos, no tener un propósito en la vida. Creo que esos serían los factores importantes. Cabe destacar que en algunas situaciones, no en todas, pero hay, y lo he mirado ahora, ataques de ansiedad. Entonces eso también es importante poder mirar como muy puntualmente y saber que lo que está sucediendo con el adolescente se debe a un ataque de ansiedad, es decir, esta sensación de muerte, esta sensación de no voy a poder resistir esto que me está pasando, de falta de aire, de palpitaciones, como un anexo, lo quiero decir porque he tenido casos, entonces no quisiera dejar ese punto fuera, ¿no? Más aparte del no sentido de vida, del no quiero, me da igual, ¿no? Entonces, y como familiares cercanos, como padres, como hermanos, podemos evaluar esta situación, ¿no? De el saber cómo éramos en casa y cómo de pronto nos estamos comportando. Nos cambiamos. ¿No? Serían las primeras personas que pudieran detectarlo. Esta situación. Algún amigo cercano, supongo también, ¿no? Oye, de pronto veo que Pablo, de pronto veo que Luisa no se comportan como habitualmente, el poder expresar algo a través de una red social o un mensaje que de pronto no está haciendo como habitualmente, esta persona se comporta. Digamos que ese es el punto Creo principal. Que el primer punto, ¿no? Ya no es igual, ya ahora ya es diferente. Antes era como otro, ¿no? Y ahora ya no se comporta de la misma manera. Y ahorita que estaba escuchando, el uso de dispositivos, el uso de tecnología, creo que ahora con los adolescentes ya no hay una interacción, ahora todo es por el celular. Claro. Entonces, duermen con el celular a altas horas de la noche, despiertan con el celular, o sea, el exceso de pantallas y el uso de este tipo de tecnologías, creo que también podría ser otro factor. Ya no encuentran sentido de la interacción con el otro, del sentido de salir, sino ahora todo es a través de la pantalla. Y el exceso de esto creo que también podría estarnos indicando que algo no está bien. Ok. Bueno, Marce, es que creo que la convivencia que hacíamos habitualmente
ayudaba mucho a la empatía. Y creo que ese es de los principales puntos que ahorita se pudieron poner en riesgo, el ser empático, el saber, el ponerse, ya sabemos, empatía, ponerse en los pies, en los zapatos del otro. Creo que eso ahorita se pierde. Vemos de pronto una nota en una red social de que alguien tuvo algún problema, alguna implicación, y lejos de dar un apoyo, un abrazo, un entendimiento, es él se lo buscó, ella se lo buscó, qué bueno, ya ven. Veía ahí apenas una serie, ¿no? que estuvo ahí ahorita en tendencia, de hay una persona que estafó a algunas mujeres en Europa y todo, y lejos de un acompañamiento, de un sentido hasta de apoyo a la mejor entre mujeres, era, pues son interesadas, buscaban el dinero, ¿no? Y creo que esa parte empática, sí en un ámbito laboral, en un tema educativo, en esta convivencia, hasta en el plano creo que familiar, se pudo haber tocado, se pudo haber puesto en riesgo. ¿No? Sí, y es una habilidad pues que generábamos el estar, ¿no? Conviviendo. En convivencia, en un sentido social, y bueno, sí, ciertamente se ha visto también afectado. Por ahí esa parte, ¿no? Mira qué importante, pues ahí está la información para pues las personas que conviven, que tienen de cerca algún adolescente, que pues datos ahí puntuales que detectar. Nos está ahorita compartiendo Marce, para que ustedes pues inicio a detectarlos, y creo que el siguiente paso sería sí tener la apertura para un apoyo profesional. Buscar ayuda, ¿no? Así que tengan esa comprensión. Sí, creo yo que en ese momento debemos de hacer algo. Ahí sí, cuando tocamos estos puntos que acabo de mencionar, ahí sí lo que sigue sería buscar ayuda. Ese es un punto muy importante, porque también debemos de entender que ya la parte no solamente emocional, psicológica se vio afectada, sino también en algunos casos ya la parte neurológica, ¿no? Hablando a través de neuroquímicos, en el caso de la depresión, en el caso de la ansiedad, y que ya va más allá de una capacidad de voluntad, ¿no? Es decir, ya la depresión ya no es un acto de voluntad, ya es una sensación, es un estado en donde por más que el chico le eche ganas, ay, mijito, échale ganas. O sea, no. Sí se puede comprometer un desempeño laboral, un desempeño intelectual. Claro, que un tema de la memoria, un tema de la memoria, sí, ¿no? También, sí. ¿No? Y entonces, eso pues ya va a tener implicaciones en el día a día de la persona. Sí, sí. Y ahí, digo, con mayor razón, tener este acompañamiento profesional, tener esta apertura de decir, requiero un seguimiento. Un seguimiento. ¿No? Médicos, psiquiatras o psicólogos serían como el primer integración. Canal, ¿no? El primer canal para ver hacia dónde se mueve el caso. Qué bueno. Pues mira, aquí Lore Cervantes igual nos hace una pregunta. ¿El sector salud tiene áreas de apoyo psicológico? Lo marca en la pregunta. De repente se me ocurre pensar que no todas las personas tienen acceso, y lo puntualiza en un tema económico, a la atención privada del profesional correspondiente. Híjole, pues es la pregunta, la rifa del tigre. ¿Algún tema al respecto? Ustedes en el medio, Marce, el tema de los servicios de salud, hablo desde la parte pública, ¿tienen este seguimiento? No, creo que no hay un seguimiento como tal, ¿no? Que yo sepa algún sector. Lo que sí he escuchado es la Universidad de Tlaxcala, tiene este servicio y es gratuito. Entonces, sí, hay algunos entes públicos, ¿no? que existen, y puntualizando a lo mejor en esta agudización de la COVID-19. Sí. Ok, qué bueno, mira, qué bueno que nos das el dato de la Universidad de Tlaxcala, ¿no? Qué bueno por ahí ver. Sí. Hay otras instituciones privadas igual que tienen esta apertura, ¿no? De atención psicológica, también creo que le pueden dar por ahí seguimiento, no daría el nombre, pero hay universidades aquí del ámbito privado que igual lo hacen. Fíjate, Marce, desde la parte que nosotros hacemos de los servicios de salud, inclusive por normativa ya se ha integrado a políticas públicas el seguimiento de enfermedades terminales, ¿no? De hecho ya es un tema normativo, el acompañamiento en un tema de dolor, y hablo dolor físico, en un tema de abrazar a la familia, en temas, por ejemplo, de donaciones multiorgánicas también, ya por un tema normativo está este acompañamiento. Hablemos ya de cualquier servicio, ya sea público o privado, pero ponderando los públicos. Pero creo que Lore, y por lo que tenemos conocimiento, ahorita ya Marce nos dice de esta institución educativa, la universidad como tal de Tlaxcala, la autónoma, pero sí creo que no hay del ámbito ahorita de los servicios de salud, y vamos a hablar hasta de los privados, que estén puntualizando en este tema, ¿no? Claro que hay un tema de ustedes como profesionales a través de su consultorio privado, pero creo que sí sería muy importante de varios entes de servicios de salud que pudiéramos poner esto en la balanza. Ya lo manejaba la semana pasada.
normalmente los servicios de salud, la salud mental, iba en aumento las atenciones. Creo que con pandemia esto se vino a adelantar, sí, ¿no? Sí, se vino a desbordar. Y está bien esta idea, ¿no? Que ahorita planteábamos, que yo creo que más adelante sí debería de ser oportuno para los gobiernos poder implementar pues este tipo de acceso o de accesibilidad para toda la población, porque pues va a ser un tema. Ahora estamos viendo, me parece, como dicen por ahí, la sí. punta del iceberg, pero realmente creo que conforme vayan pasando los años vamos a ir viendo el impacto psicológico y psiquiátrico que va a tener esta pandemia. Entonces, bueno, Marce, la OMS misma, la Organización Panamericana de Salud, ya están estableciendo a los gobiernos integrantes de estas organizaciones que sí o sí deberán de implementar y trabajar ya urgentemente en políticas públicas que se podían pensar en el 2025, implementarlas ya, porque sí las tasas, como tú ahorita bien lo dices, de alteraciones se están significando en el corto, en lo que acabamos o seguimos viviendo, pero creo que el siguiente año, en 2 años más, los impactos o el impacto real de esta pandemia en la parte de la salud mental es cuando la vamos a estar midiendo ya palpable, en números muy fuertes. Entonces creo que pues sí, en esta integración, ¿no?, de la corresponsabilidad que cada uno tenemos, ya seamos los que nos dedicamos a los servicios de salud, sea del ámbito público o privado, las personas que están en la administración pública, en algún cargo, las personas de organismos sociales, de educativos, yo creo que debemos de ir ya reflexionando, sensibilizando el tema, integrando ya acciones prudentes en el corto, mediano y largo plazo para poder atender esta situación. Pues Lore Cervantes, qué buen apunte nos hiciste y pudimos platicar. Oscar González, nuevamente un saludo. Eli Álvarez, buenas tardes, gracias por compartir tan valiosa información. Nos comenta por ahí Lore Cervantes que se perdió la conexión, pero creo que ahora sí fue un tema del internet de Lore. Nosotros aquí vamos midiendo con la aplicación Lore y nosotros seguimos en línea, pero recuerda de todas maneras la aplicación al final ensambla y podrás ver toda la transmisión posteriormente sin ningún problema. Isita Gutiérrez, información muy valiosa para tener una estable salud mental. Gracias, Isita, por seguirnos y por compartir. Marce, vamos llegando ya a este punto. Ya nos diste un preámbulo de la salud mental, ya vimos cómo la parte de la pandemia como tal de la enfermedad fue dando estos cambios, estas alteraciones. Ya lo marcaste por etapas, ¿no? La parte de la niñez, la adolescencia, los adultos, ya marcaste puntualmente, inclusive con la pregunta en la parte adolescente, pero creo que de forma general, cómo detectar que sí tengo alguna alteración, que sí debo inclusive muy probablemente buscar apoyo. Yo lo voy resumiendo a que llegamos a un momento de crisis. ¿Qué hacer ante este momento de crisis por esta alteración de la pandemia? Sí, creo que de toda la conversación a mí me parece que este sería el punto central y me gustaría como que podamos enfocarnos en este punto. Toda crisis involucra un cambio y toda crisis puede generar una oportunidad, pero esa oportunidad es uno mismo quien decide tomar esa oportunidad o no tomarla. Okay. O sea, la crisis nos da creo yo que dos caminos, o nos podría llevar a dos situaciones. O nos estancamos ante un suceso X que te pase y nos estancamos y entonces a partir de ahí podría devenir una enfermedad, el suicidio, ¿no? Y como ya hablamos de todos los puntos que debemos de tomar en cuenta para buscar ayuda. Cuando yo no supero algo, no supero un duelo, en este caso, no supero una enfermedad, no supero algo que sucedió que me llevó a cierto grado de trauma. O varias de esas situaciones. Hubo personas que no pasaron el duelo, que tuvieron un tema económico, que tuvieron limitante en el desarrollo del niño. Todo, ¿no? Entonces, son muchos temas y que si me estanco, bueno, sí tendríamos que pedir ayuda, ¿no? O el otro punto y el otro planteamiento es la oportunidad de poder hacerlo diferente. ¿Diferente en qué? Porque creo que la pandemia nos ha venido a poder valorar, ¿no? Me estoy nutriendo bien, mi alimentación es buena. De hecho, tengo un conocido que bajó de peso, que nunca había hecho eso, pero ahora por la pandemia, por el temor a enfermarse, bajó de peso. Se cuidó. Entonces, temas de cuidado de nutrición, temas de cuidado psicológico, de la forma en la que pienso también. Debemos de tener mucho cuidado en los pensamientos recurrentes que tenemos, que no sean nocivos para nosotros mismos. Entonces, sí creo que es una oportunidad para hacerlo diferente. Si nos vamos a un punto final,
todas las crisis nos llevan a un momento de aprendizaje. Okay. Entonces debemos, y esa es la terapia justamente, cuando recibimos un paciente con alguna situación, a donde tenemos que llevarlo es al aprendizaje. Digo, lleva el duelo, lleva el dolor, lleva un momento de catarsis, ¿no? Muchos puntos, y llegamos al punto del aprendizaje. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo, esto sucedió en un pasado, pero de aquí en adelante, ¿cómo puedo hacerlo distinto? Entonces creo que ese sería como un punto muy importante dentro de esta pandemia. A todos nos han sucedido cosas y casos, ¿no? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este dolor, con este trauma, con esta experiencia? ¿Cómo la vamos a manejar? Porque me parece que dentro de lo que nos ha impulsado la pandemia es al cambio. Okay. Y en estos dos caminos que tú nos manejas, entiendo, primero está la voluntad, ¿no? O sea, el punto de identificar. Sí. Y de querer. Sí, creo, ¿no? Que hay un punto de voluntad. El que esto cambie. Y te comparto, Marce, hay muchas personas, sí, de lo que vivimos por ahí con varios amigos, hubo un aumento en casos, por ejemplo, de intento de suicidio, ¿no? De varios chicos, personas, hombres, mujeres. ¿Qué recomendación a los papás que vivieron esta etapa? Hubo inclusive situaciones de no entender o no imaginar que su hijo o su hija estuviera ante esta situación, ¿no? Porque previamente, como tú dices, había una estabilidad emocional o había cierta manifestación en que el chico o la chica no tenía algún problema. ¿Cómo atenderlo? ¿Cómo identificarlo? Ya nos dijiste puntos de identificación. ¿Qué hacer como papás? Cuando son menores de edad, creo que nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de primero detectarlo en nosotros. Hubo situaciones como tan caóticas que no podía yo, ¿no? En el año pasado justamente fue un momento de mucha crisis dentro de mi trabajo, porque yo no podía darle un sustento al niño, ¿no? Porque la madre también estaba mal, porque el padre también estaba mal, porque, ¿no? Toda la familia. Entonces, ¿de dónde anclo a este niño? Claro. Entonces, el primer punto importante sí creo que somos los adultos. Como yo decía, una madre sana, un hijo sano, un padre sano, un hijo sano. Entonces, los primeros que debemos de atendernos somos los adultos como tal, como en el caso de los menores de edad, ¿cómo se dirá? Como capitanes del barco. Ok, o sea, en ese núcleo familiar, importante que como adultos primero identifiquemos esta situación. Si yo requiriera un apoyo. Si yo requiero un apoyo, porque si yo requiero un apoyo, ¿cómo voy a apoyar a mi hijo? Claro. Si yo estoy mal. Entonces sí creo que primero tendríamos que valorar, yo estoy bien, yo me siento bien, esto cómo me ha afectado, estoy deprimida, estoy ansiosa, el estrés, todo me irrita, no sé, ¿cómo estoy yo para que pueda yo también acompañar a los hijos? O si detecto como papá que mi hijo, mi hija tiene alguna alteración, también sería importante esta autoevaluación para ver, porque si yo no lo realizo, pienso y quiero ayudar, pues creo que puede contrapuntear esta situación. Claro, ¿no? Entonces, si es un tema de núcleo familiar, si es un tema de autoevaluación, si es un tema de aceptación, entiendo, de voluntad, para que esto pueda cambiar. Generalmente siempre hay una implicación sistémica, es decir, todos en la familia estamos involucrados, sea lo que sea cualquier tema. En este caso, pues, fue la pandemia, pero en cualquier tema, todo el sistema familiar está involucrado. Entonces, cuando algo sucede con un elemento de la familia, en realidad la terapia y la contención se da para todos. Porque en realidad es como el punto que salió de alarma. Pero en realidad los que estamos... somos todos, es un engranaje que debemos de sanar en familia, finalmente. ¿Y cuál es el objetivo principal al que quieren llegar, Marce? Ustedes como profesionales y nosotros del otro lado, ¿cuál es el punto ideal al que debemos de llegar para poder sopesar toda esta situación? Creo que hablamos de la salud mental, ¿no? El poder tener cierto equilibrio, y digo cierto equilibrio porque el equilibrio como tal perfecto pues no existe, pero sí dentro de los límites razonables del equilibrio, de que toda la familia podamos estar medianamente sanos mentalmente. Logrando resiliencia, ya estamos llegando en un punto de toda la adversidad, poder superar en conjunto, con aceptación, con voluntad, con este apoyo profesional. Yo creo que es muy importante el estar conscientes de esta situación, ¿no? El poder tener este acompañamiento siempre profesional. Nos dice Miguel Lima, excelente charla. Marce Córdoba, excelente, un abrazo. Un abrazo, Miguel Lima.
Óscar González, ¿cuál es la mejor manera de ayudar, cómo proceder con alguien que está pasando por esta ansiedad, por este temor o este estrés? ¿No? Hablo ya, entiendo en este punto agudo Sí, creo que necesitamos buscar ayuda en realidad, porque hay como grados, ¿no? O sea, una persona puede tener estrés, ¿no? Que siempre hemos tenido de pronto, ¿no? En cualquier situación de, ya estar acostumbrados la vida, ahí. ¿no? O nerviosismo, ¿no? Pero ya cuando hablamos de una situación médica ya es otro tipo de sintomatología que sí se debe de detectar y se debe de atender, pero como quiero distinguir estas dos, cuando yo es una situación médica y cuando no lo es, ¿no? Entonces cuando no lo es y solamente estoy muy nerviosa, estoy muy ansiosa, alteraciones, ¿no?, en el sueño, sí, dentro de lo normal, o sea, o estoy ¿cuál sería triste, el punto, ¿no?, a donde yo sepa que va a un cuando la vida tema se ve alterada? Okay. Cuando esta depresión, este nerviosismo ya altera mi vida, es decir, ¿Mi rutina? ya no llego al trabajo, ¿no? La higiene personal ya no es la adecuada porque no me interesa, como pierdo la relación de pareja, pierdo el trabajo, mis hijos abandonados. O sea, tengo algún episodio de tristeza, de angustia, pero lo puedo sopesar, puedo salir adelante y mañana estoy en mi trabajo y estoy en buena actitud, adelante. Pues es como Pero si ya de pronto no voy a trabajar, si ya de pronto no entrego el reporte que tenía que entregar, si ya de pronto mi aspecto físico, el cuidado ya no es como tal, ya puedo estar hablando de un tema a donde ya hay un escalón de un complemento, de un apoyo psiquiátrico. Sí, y hablaba yo hace rato de los pensamientos, de la recurrencia de los pensamientos. Es también muy importante poder observar, mis pensamientos recurrentes son de qué, porque entonces ahí también hay un grado. Si de vez en cuando pienso negativo, bueno, ¿no? O sea, de vez en cuando, de pronto a las mujeres nos sucede con el ciclo hormonal, ¿no? Okay. O sea, hay un momento ya del ciclo de la menstruación que de pronto es como, ay, estamos más tristes, ¿no? Pero eso ha sido como lo normal, ¿no? Pero hay un momento en que ya esta depresión, este flujo de pensamientos recurrentes negativos es una constante. Entonces, perfecto. Ojo ahí, porque esto ya no es tan normal, esto ya es más hacia lo médico. Ok, perfecto, Marce. Entonces, pues creo que por ahí iría puntualmente, como Marce nos dice, Óscar, en el tema de identificar, ¿no? Si ya están estos elementos de temor, de estrés, de ansiedad, ver cómo está repercutiendo en la persona, ¿no? Si la repercusión es en un tema de un pensamiento aleatorio, un tema que es de vaivén y se puede superar sin problema, creo que el apoyo de inicio sería con psicología, sería con ustedes que van en esta parte emocional, en este seguimiento. Si ya está afectando la rutina, digamos, básica de trabajo, de comportamiento para con los suyos, en varios sectores, ahí ya estaríamos hablando de empezar con este primer paso, perdón la redundancia, y dos, complementar muy posiblemente con un tema psiquiátrico, ¿no? A donde ya puede ser inclusive un tema medicado. Ahí ya, ahora sí vamos a tener alteraciones en el sueño, el tema del apetito, o por el contrario una ansiedad para comer mucho, también, ¿no? Claro, o sea, por ahí se puede ver reflejado, ¿no? Muy importante, Marce. Ir cerrando, Marce, ¿qué recomendación en forma general? Creo que has dado una información muy valiosa para todos los amigos que nos siguen ahorita y los que van a poder reproducir posteriormente la emisión. ¿Qué consejos de forma general? Vamos a hablar en una charla, en un consejo de alguien que encontraste en la calle. ¿Qué consejos para poder cuidar, para poder, no identificar, cuidar la salud mental y poderla mejorar? Creo que la conciencia, ¿no? Estar consciente de que estoy mal, estar consciente de que debo de hacer algo con esto, porque es el punto de la voluntad, ¿no? O sea, esto que estoy viviendo no me gusta, esto que estoy sintiendo no me gusta y debo hacer algo al respecto. Ya sea psicológico, o a veces es también con una charla, con una amiga o con un amigo, o ya es psicológico o ya es psiquiátrico. Entonces, como poder primero tener la conciencia de que algo no. Y muchas veces en la consulta sucede que el punto importante no es saber que estoy mal y qué tengo que hacer, porque de pronto es como que nos asusta. Entonces, ¿qué voy a hacer? No importa si no sabes qué tienes que hacer. Yo siempre les digo a mis pacientes, el punto 1 y el paso 1 es que estés cansado de esa conducta. ¿Qué tienes que hacer? No lo sabes, por eso no lo has hecho. Claro, pero que ya hayas identificado. Pero que hayas identificado que esto no me gusta. Creo que ese es uno de los primeros puntos de conciencia de decir, esto que estoy viviendo, esto que estoy sintiendo, no me gusta. No sé qué hacer, porque si ya supiera no lo hubiera hecho, pero no sé qué hacer
pero no me gusta. Entonces ese es el primer paso que llegan a la terapia y a mí me da mucho gusto. Cuando llegan así digo, perfecto, ya están en el primer punto de decir estoy harto o harta de esto. Entonces tener la conciencia de qué quiero, de cómo estoy. Porque vamos entonces regresando, Marce, a lo que platicamos la semana pasada, ¿no? Que puede haber ciertos patrones desde el tema de nacimiento, de este desarrollo hereditario, de un tema de aprendizaje familiar o del círculo cercano. Vienen situaciones que nos pueden marcar, algún acontecimiento, como ahorita nos decías, ¿no? Algún accidente, alguna situación ahí complicada. Y ante eso es el identificarlo y el abrirse, ¿no? Y es que antes... Perdón, Marce, pero es que muchos decían, es que si vas al psicólogo o al psiquiatra es porque estás cucu, ¿no? O sea, estás con alguna alteración, estás loco como tal y enfermo, ¿no? Y yo creo que debemos de ya ir sensibilizando, de ir comprendiendo que es muy importante para un desarrollo, para una estabilidad de forma general, para una salud integral desde un plano físico y emocional, el saber que la emoción, que la mente es crucial para manifestar esta situación. Entonces, muy importante que ya no tengamos esos tabús, que ya no tengamos ese juicio, ¿no? De poder marcar, mira, salió del psicólogo y uy, si supiera. No, creo que por el otro lado es tener esta apertura, ¿no? A que las situaciones, y para ustedes es mejor, ¿no? Para ustedes es el primer paso. Claro, es el primer paso y tener esta como normalización de es como ir al cardiólogo o es como ir al gastroenterólogo, es algo que necesito ir a arreglar mis emociones. Y perdón por interrumpirte y ojalá mañana no me quieran colgar los compañeros colegas, ¿no? Yo creo que es más importante que ir al cardiólogo, que ir al endocrinólogo, que ir al ginecólogo, no sé, porque creo que hasta físicamente puedo manifestar una alteración por un tema de la emoción, por un tema de la mente, ¿no? O sea, la mente creo que tiene un poder y hablamos desde un tema fisiológico, desde un tema natural, a donde varias enfermedades, físicamente hablando, ya se manifiestan por no haber atendido esto. Tienen un origen emocional, ¿no? De hecho, hay toda una investigación y todo, ¿no? Una ciencia dentro de lo psicológico que nos ayuda a comprender el origen de la enfermedad, y el origen de la enfermedad tiene que ver con una sensación o un sentido emocional. Perfecto. Entonces, claro que hay una cuestión como totalmente ligada, y yo, obvio, soy psicóloga, diría yo que es de pronto primordial o tenemos que atender más el aspecto psicológico para no devenir en una enfermedad, claro. Claro, perfecto, pues sí, amigos, y digo, lo digo con cariño, con respeto, creo que es muy importante ir integrando, ¿no? La parte física, fisiológica, la parte emocional, la salud mental, porque creo que el objetivo es muy claro, que todos podamos tener mejores condiciones en cuanto a nuestra salud, y eso lógicamente que va a mejorar la convivencia, va a mejorar el granito que debemos de poner cada uno de nosotros ante varias adversidades que poco a poco se van presentando en lo que vemos en noticias, en lo que vemos en la rutina de donde estamos cada uno de nosotros, ¿no? Pues muy bien, Marce, mira, nos manda saludos Natasha Rosas, fuerte abrazo, Natasha. Qué bueno que nos sigues, porque de pronto no es cierto. Un fuerte abrazo, seguido está por ahí con nosotros y ojalá podamos compartir esta plática, Natasha, de alguien que considero el día de hoy nos ha puntualizado, nos ha llevado muy de la mano, tomando la emisión anterior, la semana pasada, amigos, y la pueden ver porque ahí nos da, Marce, la base, nos da el cimiento, la identificación de elementos clave para la salud mental. Y hoy lo estamos puntualizando desde el contexto de las alteraciones por la COVID-19. Entonces, si ustedes pueden ver las dos misiones, estoy seguro que vamos a tener mejores resultados de lo que hoy estamos atendiendo. Pues Marce, hoy nos has, creo que ya cerrado la pinza en este importante tema. ¿Algún mensaje? ¿Cómo irías ahorita despidiendo de los amigos para que ellos igual se queden con este punto, con este último comentario tuyo? Sí, quisiera tomar el punto de la resiliencia, que lo hablábamos la sesión pasada, y que es la capacidad de, a pesar de todo lo que me sucede, tengo la capacidad de seguir adelante, bajo la condición que sea. Entonces, invitarlos a esta reflexión, que realmente el pasado ya es pasado, no podemos cambiar nada, pero si ese pasado yo lo sigo arrastrando en toda mi vida, bueno, lo puedo llevar hasta la muerte. O no, o decidir, por eso decía yo hace rato,
el punto de la voluntad sí me parece un punto importante. Decido no hacerlo igual, decido hacerlo distinto. Y en este sentido, pues es ser resiliente. Es decir, ya hemos pasado con todo esto que ha trastocado nuestras vidas, pero decido ser resiliente, decido salir adelante pese a lo que ha sucedido. Sí, adversidades podemos encontrar, ¿no? Pero siempre creo que en la vida es vamos a tener. muy importante la actitud, el positivismo. Es que me hacen esto, lo otro. Sí, pero yo me manifiesto siempre en este buen punto, ¿no? Yo siempre con esta intención positiva, y yo creo que poco a poco esto puede ir cambiando, ¿no? La realidad que hoy, pues no digo tristemente, porque creo que por el otro lado, y estamos hablando de este tema, tenemos que poner cada uno lo que nos corresponde, ¿no? Si tenemos la oportunidad de tener pequeñitos en casa, pues poner esta corresponsabilidad, integrarnos para que igual ellos poco a poco vayan teniendo este desarrollo en esta armonía que yo creo todos buscamos. Sí. ¿No? Sí, ya ese es otro tema muy puntual, Perfecto. ¿no? Es de la salud mental y el desarrollo y todo de los niños. De los niños. Perfecto, Marce. ¿Y hay alguna recomendación para los amigos ahorita y los que somos papás que de pronto se limitó del preescolar y ese aislamiento? Para ellos es normal, para ellos el tema en línea ahorita pues era lo habitual. ¿Alguna recomendación? ¿Hay algún material que de pronto puedan tener acceso los amigos que nos van siguiendo para poder apoyar este punto? Justamente traigo algunos libros que me gustaría compartirles y con los que yo he trabajado específicamente para los pequeñitos, pues el manejo de las emociones. Creo que gran parte de lo que hemos vivido como adultos, pues es la no expresión de lo que ha sucedido y entonces luego deviene la enfermedad. Y si desde pequeñitos nosotros les empezamos les enseñamos como yo les digo en el colegio, ¿qué siente tu corazón? ¿No? Es como realmente muy nutritivo para el desarrollo de cualquier persona. Entonces, bueno, hay muchos libros y muchos textos y muchas aplicaciones y videos, ¿no? que podemos usar. A mí me gusta que se llama El monstruo de colores, que realmente es como muy conocido. El monstruo de colores. El monstruo de colores. Me gusta porque el niño puede identificar su emoción con un color. Entonces, bueno, aquí dan algunos colores establecidos, pero realmente siempre me ha gustado trabajar. ¿Y esta emoción para ti, de qué color es? Entonces, bueno, la trabajo con el color, la trabajo con el cuerpo también, ¿dónde la sientes? ¿No? El enojo, ¿dónde lo sientes? ¿En la boquita, en la cabeza, en la pancita? Porque de ahí también viene la enfermedad. Si se va mucho al estómago, bueno, pues vamos a tener situaciones de estómago, ¿no? De molestia, colitis, gastritis y demás. Y este libro, la verdad, es nuevo, es como de mi colección nueva, que a mucho me lo han compartido. Y es un emocionario. Palabras mágicas. Es un diccionario de emociones. Existe el primero, que se llama Emocionario. Un diccionario de emociones. El primero se llama así, Emocionario. Y lo han sacado en la pandemia con emociones que realmente antes no tocábamos, que los niños necesitan ahora tener un nombre para cómo se sienten, ¿no? Por ejemplo, abatimiento, antes creo que era, ¿no? Sí, aislamiento, impotencia, agobio, dolor, incertidumbre. Entonces es muy bonito este libro porque nos da la posibilidad de aumentar el léxico finalmente de emociones. Claro. Entonces, bueno, son dos libritos muy buenos y iba yo a traer el emocionario, pero no lo encuentro. Entonces, bueno, hablar de las emociones no solamente en los niños como un hábito, sino en general con los adolescentes, en la familia, creo que es uno de los grandes consejos. Hablemos de cómo nos sentimos. Ok, perfecto, Marce. Pues mira, gracias por inclusive ahorita la recomendación que haces a muchos padres de familia, ¿no? Que están ante esta situación de poder guiar a los pequeñitos, ¿no? Además de un tema profesional, yo creo que el principal punto es que nosotros en casa logremos ese ambiente, ¿no? Y qué mejor con los materiales que ahorita nos has compartido. Amigos, vamos a anclar también por ahí en la transmisión el número de contacto de Marce, si nos lo permites, para que en algún momento puedan ustedes también acercarse. ¿O es posible que nos des ahorita algún número? Mi número particular es el 241-132-5538 y con gusto lo compartimos. Perfecto, ¿no? Para igual todos los amigos que tengan alguna duda sobre la información que hoy establecimos en esta emisión, pues puedan tener ustedes
el vínculo, y gracias, Marce, por tener esa confianza con nosotros. Las personas que nos siguen, pues siempre es en aras de buscar el bien de la salud de forma integral. Pues amigos, vamos cerrando, no hay al momento ya alguna pregunta más, algún comentario más. Agradecerles de inicio mucho nuevamente a nuestros amigos de La Aceituna, restaurante de sazón español, aquí en la ciudad de Apizaco, un lugar formidable para poder pasar aquí en familia, con la pareja, en el contexto entre amigos, ¿no? Por aquí a un lado ahorita hay un grupo de amigos disfrutando igual aquí ahorita una actividad deportiva. Qué bueno que se dé ese contexto. Yo creo que igual ya es importante que vayamos en esta adaptación, en esta apertura nuevamente de actividades sociales, ¿no? Para lograr nosotros la adaptación y lógicamente pues cuidando, ¿no? Las medidas correspondientes. Nosotros, como saben, bueno, ahorita estamos en un lugar abierto, tuvimos cierto protocolo previo y nos da la oportunidad de ya estar en estos lugares. Así que pues nuevamente gracias, amigos de La Aceituna, espero no sea la última, sé que va a haber muchas más emisiones en este lugar que está formidable. Gracias, aquí en la ciudad de Apizaco, al pie de la emblemática Maquinita 212, aquí en Apizaco, Tlaxcala. Nuevamente, como siempre, agradecerle a Joaquín por el detrás en esta parte de producción, de estar preparando todo. El día de hoy igual nos acompaña Gustavo. Gracias, Gustavo, por estar aquí con nosotros. Amigos, fuerte abrazo para todos los que son elemento primordial de la comunidad Piensa Sano, del Grupo Médico Central. Gracias por seguirnos a todos ustedes. El próximo martes es muy probable que podamos replicar alguna de las emisiones, por ahí una situación que nos va a limitar el estar con ustedes, pero esperamos en 15 días retomar la actividad en vivo. Próximo martes es casi un hecho que no vamos a compartir con ustedes, pero vamos a poder replicar alguna de las transmisiones, algunos de los programas que hemos tenido con ustedes, y en 15 días retornaremos nuevamente, y por ahí para mí va a ser un gusto, y ya lo verán la siguiente semana en el post que mandemos, quién va a estar con nosotros. Entonces, en 15 días nos saludamos aquí a través de la comunidad de Piensa Sano y todas las comunidades y las redes sociales que se vinculan con nosotros. Marce, gracias por estar con nosotros. Un gusto. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias, amigos, cuídense mucho, ya está haciendo más frío. Si pueden el cafecito, se los recomiendo. Si es aquí en La Aceituna, mucho mejor. Cuídense mucho, gracias, y nos saludamos en 15 días. Si la vida lo permite, lo mejor siempre para todos. Cuídense, fuerte abrazo.